Muy bien, todos ven la pantalla, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, como siempre, siempre hay un montón de opiniones, pero la idea es no discutir, sino aprender tal vez algo nuevo de todo esto, ¿verdad? Muy bien, hoy vamos a hablar obviamente, capítulo número 2, pero para poder empezar el capítulo, vamos a regresar un poquito al uno y vamos a ver brevemente la parte de la genealogía que habla de María. En el uno ¿se acuerdan de que al final decía, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así? Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. María en esta historia, no sabemos exactamente qué edad tiene, pero culturalmente se piensa de que debería tener como entre 15 y 16 años, así que era muy joven. Y era una persona joven enfrentada a decisiones bastante complicadas, ¿verdad? La primera cosa que confronta a María es estar embarazada sin haber estado con su esposo. Nuestra cultura a veces pasa que una joven queda embarazada, pero nuestra sociedad realmente no queda marcada para toda la vida, ¿no? Tipo, es algo que, claro, tal vez hay gente que no le gusta, pero al tiempo ya quedó todo bien, ¿verdad? Seguimos hacia adelante, digamos. Pero en el tiempo de María, en la cultura judía, en esa época, si una muchacha quedaba embarazada fuera de su matrimonio, se consideraba adúltera y la penalidad de ser adúltera era muerte. O sea, de que no es simplemente como, o sea, tenía 15 y 16 años y ya se confronta la idea de que podrían matarla. Cuando el Espíritu Santo le habló a María, pensamos que todo estuvo bien. Usualmente cuando aprendemos sobre María en las iglesias o en la iglesia, cuando fuimos a catequismo, algunos, o en la iglesia evangélica, ¿verdad? Pensamos que todo estuvo bien con María y saltaba de alegría. Pero seguramente fue muy difícil para María y José este tiempo. La gente, obviamente, que habla y no todos se creían, ¿no? La justificación, no, fue el Espíritu Santo y todo, "Oh, sí, claro, ¿no?". Así que realmente fueron un tiempo muy difíciles, no solamente para María, pero también para José. Consideren esto mientras hablamos de la historia, ¿verdad? También fue muy difícil para Jesús. Imagínate que creciendo era algo que le hablaban. De hecho, muchas veces cuando se refiere, nosotros cuando leemos el Nuevo Testamento y los fariseos dicen, nosotros sabemos quién es tu padre. Y nosotros pensamos, le están diciendo a Jesús que su padre es el diablo, ¿verdad? Pero realmente lo que los fariseos estaban diciendo, nosotros sabemos que tú eres un bastardo por justamente esta historia. ¿Se entiende eso? ¿Vamos entendiendo? Muy bien. Mientras se consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Quiero que consideren también, ¿se acuerdan de Génesis 3:15, donde tenemos la caída de la humanidad, Adán y Eva? Había un pecado y, ahí está, y se estaba dando consecuencias de eso. Cuando, ¿se acuerdan que lo hablamos cuando la mujer, Dios le dice a la mujer, pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella? Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Va a haber una competencia entre la descendencia de Satanás y la descendencia de Eva. La descendencia de Satanás iba a herir a la descendencia de Eva en el talón. Realmente la palabra golpear es herir en el original, que es una referencia, eh, digamos, la herida en el talón es una referencia a la crucifixión, ¿verdad? Una herida mortal. Además, cuando una serpiente, ¿no?, te muerde en el talón, ¿qué hace? Es como un clavo que te atraviesa la pierna, digamos. Entonces, es una especie de sombra a la crucifixión. Es una herida mortal, obviamente, porque los que se crucifican, ¿qué les pasa? Se mueren, ¿verdad? Pero
de la cual, a pesar de ser una herida mortal, Jesús resucitó, ¿verdad? Y tenemos la de Eva, es decir, la descendencia que llega eh, a Jesús, ¿verdad? Que va a herir en la cabeza a la serpiente, que es una referencia al liderazgo de este mundo. Es una herida letal también, pero la cual, cuando sucedió, la serpiente quedó totalmente vencida. No, no fue como Jesús, por eso venció, los dos se mataron, digamos, pero Jesús venció la muerte y resucitó. El ataque de la descendencia de Jesús, o sea, de Jesús a Satanás, quedó vencido, Satanás, ¿verdad? No se pudo recuperar de eso. Capaz que no lo han notado antes, pero aquí, por nuestra cultura, ¿verdad? Pero aquí dice la descendencia de Eva, ¿verdad? Dice, y la descendencia de ella, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos en términos bíblicos y de la cultura de esta gente, ah, una mujer no puede tener descendencia. Es el padre que tiene descendencia. En la cultura judía y hasta el tiempo de Jesús, una mujer no tenía descendencia. Era el padre que pasaba su nombre, ¿verdad? Hijo de tal, como decían, hijo de David, no decían hijo de la esposa de David, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿cómo es posible de que en Génesis diga de que va a haber de la descendencia de la mujer va a venir el Mesías, ¿verdad? Si una mujer no puede tener descendencia. Bueno, de hecho, cuando habla de descendencia es como la semilla de la mujer, ¿verdad? La única explicación es que si no hay un hombre involucrado en la concepción. Entonces no es descendencia de hombre, sino de la mujer, como fue el caso de María. ¿Entienden ahora la referencia de por qué Virgen María y tuvo el hijo sin tener un hombre involucrado? Porque era la descendencia de la mujer, no de un hombre. Antes de esto leímos, ¿no? De que dice que le dijo el ángel a José, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Este es el cumplimiento de Génesis 3:15, lo que lo acabamos de leer. La promesa de la descendencia de la mujer sin un hombre involucrado. Jesús le dará un golpe fatal a Satanás en la cabeza. Luego, ahora sí, entrando en el capítulo 2, leemos, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿verdad? En el capítulo 2, en el versículo 1, ya nos habla de sabios, a veces tradicionalmente llamamos los reyes magos, ¿verdad? Eh, pero la palabra original realmente es magos, no es sabios ni reyes, es magos. De hecho, lo vemos aquí. Esta es la palabra que aparece. Lo bueno que la palabra en griego es igual a nuestra palabra en español, magos. ¿Entiendes? Entonces para nosotros no hay confusión. Pero si fuera otro idioma, tiene que hacer aclaración. No tengan perros. Pues. Obviamente que hemos aprendido la tradición, dice, los magos eran tres, Melchor, Gaspar y Baltasar, bla, 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 ¿no? La canción. Pero realmente eso no está en el texto original. No aparece ni los nombres, es una tradición. Bueno, como la iglesia cristiana tuvo una tradición en donde son tres, bueno, por los regalos, ¿verdad? Porque eran tres regalos, entonces dijeron, bueno, si son tres regalos, tienen que haber habido al menos tres, ¿verdad? Pero la verdad que para el viaje que tuvieron que hacer los magos, es más lógico que fuera un grupo grande, una caravana. No, no se hacía este tipo de viaje de a pocas personas, menos por el desierto. Seguramente no todos se dan cuenta de esto, pero estos magos llegaron porque habían estudiado la escritura. De hecho, vamos a ver, menos el que está manejando, vamos a ver de dónde salieron estos magos, ¿verdad? Como verán, vienen de la parte de Irak y atravesaron todo el desierto, son 1000 y pico de kilómetros, así que, digamos, un viaje de así, de tres personas imposible,
porque los pueden robar. Entonces eran probablemente cientos, probablemente, toda una caravana completa. Vienen de Babilonia, hoy en día es Irak, ¿verdad? ¿Y qué sabemos de Babilonia? Si nosotros leemos el Viejo Testamento, Babilonia fue el lugar donde estaba el profeta Daniel, unos 600 años antes de esto. La distancia que hay entre este lugar y Israel es, por ejemplo, si como que si de acá, de por ejemplo Maldonado, si fueran caminando hasta Florianópolis, ¿verdad? Pero recuerden que no hay costa ni rutas, sino puro desierto. Esa es la distancia que tuvieron que recorrer los magos. Muy bien. Vamos a leer en Daniel. Dice, luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de ¿qué? De todos los sabios. Como podrán saber, esa palabra sabios tampoco es sabios, es magos en hebreo. Lo puso jefe de todos los magos. ¿Ok? De hecho, en libros externos que no son de la Biblia, cuando Daniel es referido, ¿verdad? En libros que no son la Biblia, hay otros textos en donde se habla de Daniel, siempre se lo refieren como un mago. Una cosa importante aclarar de que no es mago de magia, no es mago de que tiene una varita mágica, saca, ¿no? ¿Verdad? No, no, no. Es lo más cercano que nosotros tenemos ahora a mago sería eran astrólogos, pero no los astrólogos que nosotros pensamos ahora, sino como astrónomos. Pero en ese tiempo, ¿verdad? Que no tenían eso. Era más bien como que veían señales en el cielo y todo así, pero no se imaginen astrología, ¿no? Y que, ay, no, y Piscis y Cáncer. No, simplemente ellos estudiaban, digamos, el cielo y se les llamaban magos o magai, ¿verdad? Pero digamos, es una orden que, que existió por mucho tiempo. Entonces, esta orden no era cristiana, obviamente, pero ¿qué pasó? El rey de Babilonia puso a Daniel a cargo y Daniel tampoco era cristiano, pero era judío, ¿verdad? Pero digamos una onda, les enseñó las escrituras, ¿no? Porque él era el jefe, ¿verdad? Daniel seguramente le enseñó a leer, obviamente, todo lo que Daniel dijo, pero también otros profetas como Isaías, ¿no? De hecho, Daniel habla mucho en su libro del tiempo de que el Mesías iba a llegar, la famosa profecía de 70 semanas, que si tú sacas el cálculo, da exactamente el tiempo en donde iban a ser Jesús. Yo lo que quiero que entiendan, a veces leemos en la Biblia y que todos dicen, ah, ¿será el Mesías? ¿Será el Mesías? ¿Saben por qué dicen eso los judíos en esa época? Porque el cálculo decía de que esa era alrededor de un siglo más o menos, ese era el tiempo que tenía que venir el Mesías. Los propios profetas lo decían y ellos estaban esperando. De eso es la razón por la cual en esos tiempos también se surgieron rebeliones y decían, yo soy el Mesías, ¿no? Y los terminaban matando a todos, ¿verdad? Entonces, digamos, la gente ya tenía una expectación del Mesías, ¿ok? Y bueno, una cosa que Daniel siempre les enseñó a los magos y lo que dice es estar vigilantes de cuando se den todas las señales que sepas de que ya se viene el Mesías, ¿no? Tú tienes todas estas señales que van a suceder, entonces cuando pasen, tú ya sabes que el tiempo del Mesías ya está ahí, ¿verdad? Es algo similar como a veces los cristianos, la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Bueno, esta era la venida del Mesías. Entonces todos estaban esperando eso, esa anticipación, ¿verdad? Muy bien. Daniel también dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto sucedió y todo el mundo ya estaba esperando. Decía, no, en cualquier momento viene el Mesías, ¿verdad? De hecho, algunos decían que el César podría ser el Mesías, ¿verdad?
No, no puede ser César porque no, ni siquiera es judío, pero los romanos sabían también de que estaba el tiempo del Mesías y aprovechaban eso para acomodar, digamos, su política. Entonces decían, no, nuestro César es el Mesías. O sea, no solamente los judíos, sino que la gente que no era judía conocía las profecías de los judíos, porque los judíos no eran algo que se guardaban en la boca, no era un secreto, ¿verdad? Muy bien, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esa es la profecía, ¿eh? 600 años antes. Y nadie ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Yo creo que entiendan esto. Nosotros tenemos copias de que muy cercanas al original, ¿verdad? Esto fue 600 años de Cristo. Se le quitará la vida al Mesías, la crucifixión, ¿verdad? Y luego el pueblo de un príncipe que ha de venir, se habla del imperio romano. Destruirá la ciudad y el santuario. En el año 70 destruyeron Jerusalén y el santuario. Y fue como una inundación. Ustedes saben lo que eran los ejércitos romanos, ¿verdad? Venían y mataron en un solo día 1.200.000 personas. Entonces, digamos, lo que quiero decir es que se cumplió esta profecía. A veces los cristianos como que nos gustan algunas profecías raras que no se han cumplido, o que parece que se va a cumplir, pero aquí tenemos una que se cumplió y no le hacemos mucha propaganda. ¿Se entiende lo que quiero decir? Muy bien. Ahora, si quieren leer esto. Lo que vemos aquí, esta fotografía, menos el que andaba manejando, please, no lo mires, eh, es la copia más antigua con comentarios de la profecía de Balaam. Esta copia es del 120 antes de Cristo y es una profecía. Balaam, ¿quién era? Tal vez escucharon cuando iba en su burrito y le pegaba al burrito y el burrito empezó a hablar y dijo, no, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿No? Bueno, Balaam no era un profeta judío, Balaam era gentil, no era judío. Y de hecho trabajaba para los enemigos judíos y le decía cosas, ¿no? Balaam fue el de la idea de meter mujeres en el campamento del pueblo de Israel para que hicieran mixed, ¿no? Se cruzaran con los que no eran judíos, que ellos tenían que ser, ¿no? De Israel, y al meterse con esas mujeres le hacían adorar a otros dioses y cosas así. O sea, Balaam era fatal. Pero ahora vamos a ver un poquito qué es lo que dice esta profecía de Balaam. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Esto fue lo que dijo Balaam, ¿verdad? Hablando del Mesías. Ahora vamos a analizar un poquito lo que quiere decir esto. Una estrella saldrá de Jacob. Recuerden que Jacob es Israel, ¿ok? Y un cetro se levantará de Israel. ¿Qué es una estrella para la gente de este tiempo? Acá vemos un rey apuntando la estrella. La estrella era el dios. Decían, este es mi dios, y lo representaban como una estrella. Entonces, cuando tú ponías una estrella en ese tiempo, estabas hablando de un dios. Entonces, cuando Balaam dice, una estrella saldrá de... un segundo. Una estrella saldrá de Israel. Está diciendo de que Dios se iba a transformar en hombre. ¿Entienden qué explícito que es? Y muy bien, una estrella era un dios. Y acá es la misma estatua, pero más abajo. Esto es un cetro, ¿ok? ¿Qué era un cetro para la gente de ese tiempo? Un rey. Representaba un rey. Entonces, cuando dice una estrella saldrá de Israel, no un dios, y un cetro se levantará de Israel, es que ese Dios va a ser el rey. ¿Qué está diciendo Balaam? Bueno, de que de Israel vendrá el Dios rey. Es decir, que Dios mismo iba a salir de Jacob, Dios mismo se iba a ser humano.
Esto es importante que lo comprendamos para entender la encarnación de Cristo, ¿verdad? Y bueno, hemos visto la estrella en Israel y a veces decimos, ah, es la estrella de David, ¿verdad? Pero realmente es más profundo que eso. Sí es cierto, David usaba la estrella, pero esto es más profundo que esto. David era un tipo de Mesías. Estaba profetizado de que el Mesías iba a ser como David, mejor que David. Entonces David representaba al Mesías de la M mayúscula, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos eso? ¿Se acuerdan del comentario sobre esta profecía? ¿Qué tiene de raro? Bueno, Balaam profetizó en el año 1300 antes de Cristo. David estuvo en el año 1000. Aquí tenemos a israelitas y no israelitas diciendo 120 años antes de David, que aún, digamos, que está la profecía de que iba a salir de la casa de Israel el rey Dios, y esto lo seguían comentando hasta el 120 antes de Cristo, de que estaban esperando de que esa profecía, los judíos estaban esperando que esa profecía se cumpliera, ¿verdad? Porque hablaba del Mesías y usaban la estrella de David para eso. Por eso el significado de la estrella de David es más profundo. Es la venida de quién? De Dios el Mesías encarnado. Muy bien. Aquí, vamos a, no sé si lo ven, acá está Jerusalén, ¿ok? Acá está Belén, está en inglés, pero bueno, se entiende Jerusalén. Acá atraviesas todo esto y llegas a Sittim. Sittim. En este lugar es donde el pueblo de Israel se acampó. Antes, ¿se acuerdan de que llegó, pero no habían entrado a la tierra prometida? Y mandaron los espías y todo eso. Bueno, estaban acampados acá en Sittim, ¿ok? Cuando estaban en el campamento tenían el tabernáculo, que era esa carpa, ¿no? Que era como el templo andante, y estaba la nube de humo y fuego arriba del tabernáculo, ¿verdad? Y acá, al lado, hay una ciudad que se llama, un sitio que se llama Peor. ¿No? Peor, en español suena peor, ¿verdad? Pero no era peor, para ellos no significa peor, ¿verdad? Pero bueno, estaba ahí en Peor, ¿no? Ahí está. Vamos a ir a vivir a Peor. Y bueno, ahí, cuando estaba Balán, se sube a esa montaña y ve todo ese espectáculo, ¿no? Todo el pueblo de Israel y el fuego arriba del tabernáculo, y es donde hace esa profecía, mirando ese escenario, ¿ok? Mucho antes que David, mucho antes. Ni siquiera tenían Jerusalén, ¿ok? No tenían Israel, no tenían nada, estaban ahí, viniendo del desierto, digamos. Para que lo veamos mejor, aquí en este se llama Peor, acá, que era como un asentamiento, no es que había una ciudad o algo, sino como que esto es una montaña. Entonces él estaba acá, había ido con su rey, porque el rey le dijo, vení Balaam, ayúdame porque ahí viene todo Israel, quiero que profetices cosas malas contra ellos, ¿verdad? Pero cuando Balaam estuvo ahí, dijo, como que Dios le habló, ¿no? Y dijo, no, yo no puedo maldecir este pueblo porque, y empezó a profetizar más bien a favor, tal así que el rey se recalentó y se fue, ¿viste? Como diciendo, nah, te traje para esto y ahora al contrario, ¿no? Le diste bendición. Bueno, él estaba parado acá y acá es donde estaba el campamento de los israelitas. Entiendan, no se ve el tabernáculo desde aquí, pero te aseguro de que se veía la flama esa de arriba como una luz, ¿verdad? De hecho, esta montaña, a modo de trivia, es donde Moisés subió y vio también la tierra prometida, ¿verdad? Entonces Moisés subió a Peor y vio la tierra prometida, que está acá a la izquierda arriba, ¿verdad? Para ahí está lo que vendría a ser después Israel y todo eso. Bueno, estaba Israel, pero digamos, lo que iba, digo, perdón, Jerusalén, pero es lo que iba a ser Israel después, esa era la tierra prometida. Entonces Moisés ve la tierra prometida, pero Balaam, al subirse ahí, vio al qué, al pueblo prometido. No podía, como dije, ver el tabernáculo porque era muy lejos, pero como digo, podía ver la luz de la gloria de Dios sobre él
Y eso lo impactó así como que, ¿qué es esto? ¿Verdad? Imagínense subirse a una montaña y ver algo ahí, un fuego flotando arriba, ¿no? Muy bien. Y bueno, entonces vemos esta ruta que ven acá, así, va por acá. ¿Se ve el puntero? Ok. Toda esta ruta que va por acá pasa por Peor, pasa por Sittim. Esa es la ruta es exacta la ruta donde vendrían los magos, buscando la estrella. Es decir, el Dios encarnado en esa profecía. Esa es la estrella que buscaban los magos. Vinieron y pasaron por Peor, por Sittim, hasta Jerusalén, porque estaban buscando la estrella. ¿Se entiende? Muy bien, continuemos con Mateo. Entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Una cosa importante para saber es que no era en el establo, ya había pasado tiempo, o sea, probablemente Jesús tendría un año y algo, ¿no? O sea, no es como lo ponemos nosotros cuando armamos los cositos de Navidad, ¿no? Que ponemos los Reyes Magos y la oveja, y no, realmente ya había pasado tiempo. Ahora, ¿se han preguntado por qué oro, cienzo y mirra? ¿Por qué esos regalos? Bueno, por Isaías. Por eso digo, Daniel los había enseñado, obviamente no a estos magos, sino a sus padres, de los padres, de los padres, ¿no? Hasta llegar 600 años atrás, ¿verdad? Pero siguen pasando la tradición. Ellos leyeron Isaías. En Isaías 66 dice, una multitud de camellos te cubrirá. ¿A qué le suena esto? La caravana de magos, ¿verdad? Camellos jóvenes de Madián y de Efa. Todos los de Seba vendrán y traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor. Ellos mismos estaban cumpliendo esa profecía. Me imagino a Daniel diciéndoles, un día sus descendientes van a cumplir esta profecía, ¿verdad? Y bueno, nos falta un regalo, ¿verdad? La mirra, ¿de dónde sacaron esa idea? Mirra es una resina de un árbol que se moldía y se usaba ¿para qué? Para cubrir los cuerpos de los muertos, porque tenía una fragancia muy fuerte y tapaba, obviamente, que el mal olor, ¿verdad? Del muerto. Entonces, este, como vemos acá, dice, y Nicodemo, esto es en Juan, Nicodemos, él antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 33 kilos, o sea, de que es algo que se usaba para los funerales, ¿no? Entonces, si los magos tenían Isaías, como vimos, seguramente también leyeron el capítulo 53 de Isaías, que describe el capítulo 53 de Isaías, el sufrimiento del Mesías y cómo iba a morir por todos. Entonces, los magos sabían la escritura muy bien y entonces sabían que este no era simplemente un rey al cual darle oro e incienso, sino un rey que moriría por su gente. Entonces le traen mirra como un gesto simbólico, porque estaba profetizado de que iba a morir. Obviamente que no guardaron esto para, para el tiempo de Jesús, ¿no? El oro, el incienso y la mirra eran valiosos y se podían vender. Y seguramente ahí es donde tuvieron el dinero necesario para poder huir a Egipto. Cuando leímos, ¿verdad? Más tarde en el capítulo que se van a Egipto, bueno, de ahí salió el dinero justamente de ellos, ¿verdad? Pudieron vender eso y costearse el viaje a Egipto. Muy bien, y también le- leemos esto en Miqueas, ¿verdad? De por qué Belén, ¿verdad? ¿Por qué Jesús nace en Belén? Bueno, Miqueas profetiza y dice, pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Entonces, los magos tenían toda la escritura, pero digo, los magos tenían Isaías, probablemente tenían Daniel y probablemente algún otro, pero no tenían toda la escritura. Solo les faltaba un dato. ¿Cuál era el dato? Miqueas. No tenían a Miqueas, ellos no sabían dónde iban a ser el Mesías. Entonces tuvieron que irse a Jerusalén porque ellos dijeron, si es un rey, ¿dónde va a estar el rey? En la capital, ¿verdad? Y probablemente por eso fueron, lo llevaron hasta la presencia de Herodes, ¿verdad? Porque era el rey. Y dijeron, bueno, ¿dónde está el Mesías, verdad? Nació aquí y Herodes, tipo, yo no tuve ningún hijo.
en este tiempo, ¿verdad? O sea, entonces ahí es cuando Herodes empezó a hacer la cabeza, ¿no? ¿Qué está pasando? Obviamente ellos habían visto la estrella en el este y seguramente prepararon todo para ir en dirección donde vieron esa estrella. Obviamente eh, pasaron cosas en esa época, conjunciones de estrellas en esa época que probablemente los magos, como dijimos, eran astrólogos o pseudoastrónomos, y vieron, y había una conjunción que significaba que tal estrella estaba en tal lado, entonces quiere decir de que un rey iba a nacer, ¿verdad? Pero la estrella que siguieron no era una estrella, probablemente era un ángel o algo por el estilo, para aclarar, ¿no? O sea, de cómo es que seguían la estrella, ¿verdad? Y bueno, en un punto la estrella desapareció, y fue por eso que terminaron en Jerusalén para hacer más preguntas, para preguntar, ¿aquí está el rey? La gente de Jerusalén también conocía la escritura. Sabían que el Mesías vendría de Belén, pero la gente, puf, se lo patearon a los sacerdotes, al rey, por las dudas, ¿verdad? Porque todo el mundo conocía a Herodes. Herodes era muy famoso en esa época. Herodes era terrible. Había un dicho romano. Recuerde que Herodes trabajaba para los romanos, pero los romanos decían que era más seguro ser un cerdo de Herodes que ser su hijo, porque mandó matar hijo, ¿no? Pero como era, o sea, él no era judío, se había casado con una judía y se había convertido al judaísmo, pero como no podían comer cerdo, entonces era más seguro ser un cerdo de Herodes porque por lo menos sabías que no te iba a matar y comer. Así la fama que tenía Herodes, para que vean un poco el contexto. Bueno, antes de llegar a los puntos finales, vamos a hablar un poquito de Augusto César. Augusto César es un César, el emperador de Roma. De hecho, siempre que veo esto, me acuerdo de que sabían, ¿no? Que en esa época las estatuas no se veían así como de mármol o blancas, así, ¿no? De hecho, se veía más una onda así. O sea, de hecho, mejor de lo que lo representaron ahí, cosa que la gente pasaba y decía, ese es el César, me está observando, ¿eh? Augusto, o su verdadero nombre era Octavio, pero se puso Augusto después, dice, sí, un día decidió conmemorar a Julio César. ¿Se acuerdan de Julio César, que era el primer emperador, ¿verdad? Él era el heredero o hijo adoptivo de Julio César, ¿verdad? Entonces Julio César murió, no sé si se acuerdan en el liceo cuando estudiaron de que lo traicionaron, ¿no? Lo apuñalaron, lo mataron. Entonces pasó un montón de cosas en Roma que no vamos a hablar, pero el tema es que Augusto decidió organizar juegos en Roma en honor a Julio César. La organización de entretenimiento en Roma era una forma de hacer relaciones públicas con la gente, ¿no? Y de conmemorar algo. Y Octavio sabía que había mucho a ganar, ¿no? Organizando ese evento en honor a Julio César. Pero, ¿saben? Pasó algo impresionante durante los juegos. Cuando estaban los juegos pasó algo. ¿A qué no adivinan qué? Pasó un cometa. Y obviamente no lo estaban esperando. Eh, durante los juegos apareció un cometa en ese momento, ¿verdad? Y Augusto, que no era tonto, dijo, esta la aprovecho, ¿no? Y dijo, ese cometa era el alma de Julio César ascendiendo a los dioses. Empezó a decir ahí, ¿no? A la gente, ¿no? Tipo, ese es el alma de Julio César ascendiendo a los dioses. Porque Augusto se dio cuenta de que el cometa era un símbolo poderoso, ¿verdad? Eh, Recuerden, una estrella se creía que era un dios, ¿verdad? Y él llevaba el legado de César. No solamente la parte de autoridad, sino también su divinidad, ¿no? Él también era un dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Augusto para recordarles a todos después de ese evento? Sacó esta moneda. En lo que ustedes ven, este es Augusto, y aquí que ven, la estrella, ¿verdad? Augusto decidió utilizar este símbolo de un cometa para reforzar su dominio y su derecho al trono, al poner el cometa o la estrella. Recuerden que en ese tiempo no decían, esto es un cometa, esto es un agujero negro, no, para ellos esto es todo estrella, todos luces, ¿verdad? La estrella indicaba que él también era un dios, ¿no? Así que ojo con Augusto, porque él también era un dios. Los romanos lo sabían,
al ver esta moneda, los extranjeros lo sabían al ver esta moneda, los judíos también lo sabían al ver esta moneda, todos lo sabían de que Augusto era, ¿no? Un dios, y que querías que tú te enteraras porque ahí estaba la moneda, todos lo sabían. Ahora, con eso en mente, vamos a leer esto. Estos son los magos preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto, porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Y cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Herodes se turbó primero porque competencia y estaba diciendo como un dios, como el César. Y el pueblo conocía a Herodes y lo que hacía, que era una persona terrible. Si para los romanos le parecía terrible Herodes, imagínense lo terrible que era. ¿Verdad que hace más sentido con ese contexto? Y bueno, este, vamos a leer esto, que es una profecía. Pero no habrá más melancolía para los que para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado de Jordán. Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra y de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplíquense, multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su presor, como en la batalla de Medián, porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en la sangre será para quemar, combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esto fue escrito 700 años antes de Cristo y esta era la profecía del Mesías. Y hay muchas cosas para sacar ahí, tipo la luz. Recuerden que eran las luces para ellos, ¿no? No había planetas y estrellas para esa época, todo eran luces en el cielo. Entonces, esta era la luz, o sea que era el Dios, y se le iba a llamar Dios poderoso y Padre eterno. El Mesías iba a ser Dios mismo. Muy bien, después de oír al rey, porque el rey, como leímos, dijo, vayan ustedes a ver y me dicen después si lo encuentran para adorar. Sí, claro, o sea, el rey lo que quería era saber dónde estaba para que... Entonces, digamos, los sabios se fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos y hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. El lugar también se puede interpretar como casa, por eso digo, esto fue mucho después de que nació. Cuando vieron la estrella se regocijaron mucho con gran alegría. La gente de Jerusalén tenía más información que los magos, como dijimos, sabían el lugar, sabían el tiempo, tenían toda la escritura, no como los magos que tenían parte de la escritura, este, pero los magos con las escrituras limitadas y solo por ven la estrella y por fe se mandan y dicen, bueno, vamos, ¿no? Por atrás del desierto, no era como que, bueno, me voy a ir hasta el centro, no, no, vamos a través del desierto. Herodes no era judío, se había casado con una judía, la gente no le gustaba a Herodes para nada, la condición de Jerusalén, lo que quiero decirle es que era horrible, ¿ok? Herodes era terrible. Seguramente la gente de Jerusalén tuvo que haber visto la misma señal que estos magos, deben haber visto esa luz. Sin embargo, los más sabios de Jerusalén, sabiendo la escritura completa, es decir, los sacerdotes del templo y los escribas, no estaban dispuestos a ver esas señales como obvias, ¿no? Como la venida del Mesías. Y aun cuando los magos
vinieron diciéndoles, ¿no? Y preguntándole información, tampoco estaban dispuestos a ir a Belén con los magos y decir, bueno, voy a Belén con ustedes a ver si es cierto, ¿no? No creo que sea cierto, pero vamos, ¿no? Ni siquiera eso. ¿A cuánto se creen ustedes que queda Belén de Jerusalén? Belén literalmente queda 1 hora caminando, ¿entiendes? Si vas en vehículo, o sea, en camello, es menos. O sea, Herodes los manda a los magos a que se fijen, Israel no le importa, ni siquiera dice, me voy a ir a ver si es cierto. No, porque Israel era un país muy oscuro en esa época. Era un momento muy oscuro en la llegada del Mesías. Y vamos a hacer una comparación. Este es Jerusalén, ¿verdad? Esto es Belén. Es más o menos la misma distancia de que aquí yo estoy en el Tesoro de la Barra, yo me fuera caminando a la Plaza de Maldonado. Es la misma cantidad de distancia que quedaba Jerusalén de Belén, como que yo me fuera, o si estás en la Plaza de Maldonado, te vinieras acá al Puente de la Barra. Esa era la distancia. Y no la quisieron hacer, porque no les importaba. No, no, no. Israel estaba en un tiempo tan oscuro que ni los sacerdotes ya creían. ¿Entienden? Eso va a servir como contexto en los próximos capítulos de por qué Jesús les habla a ellos como que personas que no tienen fe, ¿verdad? Muy bien, continuando, leemos, después de haberse marchado a los ángeles, ¿no? Dios le dice, perdón, los magos, los ángeles le dicen a los magos, no regresen con Herodes, porque Herodes está loco, váyanse, ¿no? Por otro camino, ¿verdad? Un ángel del Señor se apareció a José en sueño diciendo, ¿sabes qué? Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Sabemos, ¿no? Que Herodes mandó a matar a todos los niños, ¿verdad? Y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿De quién llamó también a Egipto? A Moisés. Y se fue de Egipto, ¿verdad? Jesús iba a ser el nuevo Moisés, uno mejor que Moisés. Pero entienden una cosa, cuando dice aquí, de Egipto llamé a mi hijo, algunos enseñan que cuando Jesús se regresó de Egipto, cuando estaba regresando de Egipto a Israel de nuevo, se cumplió esta profecía. Y parece ese sentido, ¿no? Porque vino de Egipto, ¿verdad? Pero si leemos bien la escritura es la partida de Israel a Egipto el cumplimiento de la profecía. Y esa es la forma que Mateo lo presenta. Es el famoso cambiazo que vamos a ver. ¿Se acuerdan de que vemos ese cambiazo mucho en la Biblia? ¿Qué quiero decir con esto? El último será el primero, ¿verdad? Como que tú dices, no, la lógica me dice que el primero será el primero. No, el último será primero. Cuando se va de Egipto, se está yendo de Israel, porque Israel ahora es Egipto. Israel está tan oscuro espiritualmente en esta época que se ha convertido en Egipto, en un lugar de esclavitud religiosa. Y Herodes, cuando manda a matar a todos los niños, se ha tornado ¿en quién? Ahora Herodes es el faraón, como cuando mandó a matar a todos los niños el faraón en el tiempo de Moisés, para que no se reproducieran mucho los israelitas. Ahora este Herodes es como el faraón, ¿verdad? Entonces Israel es Egipto, Herodes es el nuevo faraón, Israel es el nuevo Egipto, Jesús es el nuevo Moisés, que se tiene que ir eh, a Egipto, o sea, que sale de Egipto, ¿verdad? De la misma forma Jesús sale de Egipto, que ahora es Israel. Es la historia de Moisés cumplida en Jesús. Moisés le pasa algo, lo mismo, se tiene que ir de Egipto y luego lo llamó para que regrese a Egipto, ¿verdad? Y de ahí sacó al pueblo, ¿no? Entonces, digamos, es ese cambiazo, ¿verdad? Ahora Egipto es el lugar seguro y Israel es el lugar de esclavitud, ¿verdad? Moisés es llamado de Egipto y en un punto Dios le dice, el rey está muerto
y lo manda de nuevo a Egipto, ¿verdad? Para hacer el éxodo, ¿ok? Para sacar a la gente de esclavitud. Y en la última plaga, sabemos que, ¿se acuerdan las plagas famosas en Egipto? Y la última plaga mata a los nacidos, a los primogénitos, ¿verdad? De todo, ¿no? Hasta de los animales. Y los israelitas sacrifican una oveja para evitar esa plaga, para que sus primogénitos no se mueran, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Sacrifican la oveja y agarran la sangre y se la ponen en sus ventanas, ¿verdad? Y luego se produce el éxodo para liberarse de la esclavitud, ¿verdad? Entonces, historia, aunque no la sepas así como que 100% más o menos, la conoces. ¿Quién no conoce el éxodo, verdad? De las aguas se abren, ¿verdad? En el caso de Jesús, a José se le da la luz verde de regresar y Jesús regresa a Israel, que es el nuevo Egipto. ¿Para qué? Para liberar a la gente de la nueva esclavitud y llevarla en un éxodo, pero esta vez él sería la oveja de sacrificio y sería su sangre la que marcaría para salvarte. Y bueno, espero que les haya gustado y preguntas. A ver, el moderador ahí creo que alguien A levantó ver. una mano. Sí, tenemos a Nelly ahí, pero el problema es que ella no pudo habilitar el audio. Yo le estoy intentando chatear con ella, pero no me responde el chat. Así que le intenté explicar cómo conectar su audio, pero el problema es que me parece que no tiene audio. Voy a preguntar por chat y tratamos de... Sí, ahí escribió algo, puso sí, no sé si escucha o no escucha. Yo digo que no escucha porque a mí no me aparece su micrófono. Eh, Tampoco me permite apagárselo, pero de cualquier manera, si alguien tiene una pregunta, este es el momento de hacerla. Así que, obviamente, como ya hemos dicho y hemos visto, el capítulo los temas son muy extensos y hay mucha cantidad de información y muchas cosas, de profecías, de cosas. Hay que manejar muchas cosas. Entonces, lo lógico es que surgieran muchas dudas, capaz que a veces por un poco por vergüenza o por no querer molestar, no hacen las preguntas. Pero yo sé que Luis está capacitado totalmente para contestar las preguntas que usted le haga, así que tírele con todo que él puede. Así que está preparado para eso. Así que si hay preguntas, en serio, no se las guarden. Eh, a veces este O tema de sea, las... yo no espero de que entiendan 100% todo lo que decimos, pero mi objetivo más principal es mostrarles que a veces en nuestra, yo le llamo como la escuela dominical, como de catequesis, ¿no? Como que cuando aprendemos nos minimizan mucho de lo que la escritura es y como que lo hacen un poquito más como que, este es bueno, este es mal, pero realmente es mucho más profundo que eso. Todo lo que se dice ahí tiene un propósito y digamos, como que, como que mucha más profundidad de lo que usualmente pensamos. Un segundo que quiero mostrarles algo. Hay algo que les voy a mostrar. Se ve que no que estaba en el PowerPoint, pero probablemente lo hice que tengo dos carpetas. Bueno, justamente ese punto también iba yo, ¿no? De que mientras Luis busca, que no se desanimen si hay algo que no entienden, porque lo importante es que poco a poco van a empezar a entender más y más referencias al Antiguo Testamento. Estamos manejando miles de años de historia a veces, porque ¿qué pasa? Mateo no sé, cuando habla ahí, por ejemplo, hoy la clase pasada, cuando habla y no solamente habla de lo que está sucediendo en ese momento,
sino que tiene muchas referencias históricas hacia atrás y nada pasa porque sí. Todo tiene un propósito y todo es una referencia muy bien fundamentada de la realidad de Cristo como el Mesías, ¿no? Creo Bueno, que hay un poco ahora, más, hay un poco más, tenía el PowerPoint equivocado porque yo sabía que me faltaba algo, así que aquí va esto va de chapa, ¿verdad? Bueno, ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Se ve la pantalla compartida? Bien, alguien que respondió. Muy bien. sí, Una cosa que quería hablar rápidamente es de que entonces Herodes, ¿verdad? Se había enojado y porque los magos no regresaron a decirle, no, aquí está el Mesías. Entonces dijo, no, estos locos me tomaron el pelo y se enojó porque te digo, Herodes era una persona horrible, ¿verdad? Y mandó a matar a todos los niños que habían en Belén y a sus alrededores, de 2 años para abajo, porque como dije, no era cuando nació Jesús, sino de que tenía 1 año y pico, entonces ellos calcularon, bueno, de 2 años, vamos por lo seguro, de 2 años para abajo, más fácil, ¿no? Yo quiero decirle de que ustedes escuchan esto y dicen, ¡fua! Mandó matar niños, pero comparado con las obras de Herodes, no era nada, porque Herodes era terrible. Entonces esto era como que un día más de Herodes, ¿verdad? Y vimos que se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, y ahí vemos, ¿no? Se oyó una voz en Rama, llanto y gran lamentación, Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque ya no existen. ¿Y eso qué es? Bueno, como dijimos, Herodes, como el faraón antes, mandó matar los niños que habían en Belén, ¿no? Sabían que iba a salir Mesías de Belén, entonces dijo, liquidemos a todo lo de Belén, ¿verdad? Eh, Tengan en cuenta que para cuando llegaron los magos, como digo, Jesús ya estaba viviendo en una casa en Belén y por eso mandó a matar a la gente. Pero esta profecía, ¿qué significa? ¿Qué significa por medio del profeta Jeremías cuando dijo esto? Bueno, vamos a ver una cosa de Raquel que a veces como que nos olvidamos. Pero en Génesis 35 dice, murió pues Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Ahí estaba la tumba de Raquel, en esa ciudad. 2000 años antes había muerto y la habían enterrado ahí. Básicamente la traducción de esa profecía, lo- como para trasladarla a nuestro mundo moderno, sería que fue tan terrible lo que pasó en Belén que Raquel se revolcó en su tumba. Eso es básicamente lo que estaba diciendo, eso es lo que dijo, lo que dice Jeremías, ¿no? De que tipo, lo que pasó fue terrible y está llorando Raquel, pero Raquel está muerta. Entonces, lo que nosotros decimos, cuando dicen, por ejemplo, el científico tanto se estará revolcando, o el autor tal se estará revolcando en su tumba al leer esto que hiciste, ¿no? Como que es como que algo terrible, ¿verdad? Y eso es lo que básicamente significa esta profecía. Luego, el capítulo termina de esta forma, pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, Arquelao era el hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allá, ¿verdad? Porque José cuando salió de Egipto se quiso regresar a Belén de nuevo, ¿verdad? Pero dijo, pusieron al hijo y el hijo más o menos como el padre. Entonces, y de hecho Dios le dijo en un sueño, ¿no? De que no, sí tienes razón, mejor no vayas a Belén porque está salada la cosa ahí. Entonces se fue para la región de Galilea, que es al norte, ¿verdad? Y habitó en una ciudad llamada Nazaret, ¿verdad? José era de Nazaret, entonces él básicamente había estado en Nazaret con María, se fue a Belén por el tema del censo, pero ya se había quedado a vivir ahí. Cuando pasó todo eso y se fue a Egipto y regresó, iba a volver a Belén y él dijo, no, este está loco, el arquelao, este es como el padre. Entonces se fue para digamos, volvió a su casa, a Nazaret. Y dice, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas, será llamado Nazareno. Una cosa importante, no existía Israel como nosotros lo pensamos ahora, ¿verdad?
era la tierra de Israel, pero no hay tal cosa como país de Israel en esa época, sino de que, porque los romanos habían conquistado todo. Entonces, cuando Herodes, como que era el rey de todo lo que sería Israel, pero recuerden que era territorio romano. Entonces dijo, los romanos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a dividir el territorio en tres, el norte, el centro y el sur. Entonces, eran los tres hijos de Herodes, pero el que se quedó en la parte de Jerusalén y todo eso era terrible. Entonces, digamos que entre de Guatemala y Guatepe, entonces como que el otro al menos no era tan así. Este, y bueno, y como verán, dice que se cumplió la profecía que Jesús sería llamado Nazareno. Y ahí es cuando nació la iglesia nazarena. No, no es cierto. Vamos a ver qué es lo que dice. Eso es lo que me enseñaron a mí en el instituto, de que ahí nació la iglesia nazarena. No sé si será cierto. Pero vamos a ver lo que dice. Será llamado Nazareno, ¿ok? Nazareno, que era simplemente alguien que era de Nazaret, ¿verdad? Como decir, bueno, acá decimos Fernandino, que es Maldonado, no maldonadiense, pero ustedes me entienden. No confundir con el voto nazareo, que significa ser separado para Dios. De hecho, vemos ahí abajo que dice el hombre o la mujer, ¿no? Que haga un voto especial, el voto nazareo, no nazareno, para dedicarse al Señor. De hecho, Pablo el Bautista, Pablo el apóstol y Juan el Bautista, los dos eran nazareos, ¿no? Habían tomado ese voto, ¿ok? Por eso leen ustedes que Juan el Bautista comía langosta, ¿no? De esa de 50, no, langosta los insectos, ¿verdad? Porque era parte de que no podían comer ciertas cosas y todo eso, ¿no? Yo he escuchado que decían, no, pero Juan el Bautista comía langosta, ¿no? Yo también voy a comer langosta. No, no, no era la misma langosta. Este, y bueno, Mateo nos cita un pasaje en esta ocasión, ¿verdad? Para decir, tal profecía se cumplió como, ¿no? No, no lo cita, simplemente dice, no, de hecho no dice tal profeta, sino que dice profetas. Entonces esto a veces causa confusión porque no encontramos literalmente esta profecía en el Viejo Testamento, pero todo tiene su propósito y siempre hay una respuesta si miramos más profundamente el texto. Y ahora vamos a ver eso, es interesante. Primero para anotar, habla de plural, profetas, ¿no? O sea, será llamado Nazareno. Sabemos que Isaías, Zacarías, Jeremías, lo usa mucho eh, Mateo, y esos tres se referían muchísimo al Mesías. Y cuando hablaban del Mesías decía la rama, ¿no? A veces nosotros lo escuchamos como el vástago, como nombres así, pero es la rama, literalmente, ¿no? Nos gusta usar lenguaje más extraño, así vástago, no suena más lindo. Entonces vamos a ver los ejemplos. Este es el hombre llamado la rama, o el vástago, como quiera decirle. Él echará ramas desde donde está y construirá el templo del Señor. Zacarías, ¿no? Hablando del Mesías, que iba a ser el templo. Luego vamos a Jeremías, que pondré como rey en el trono del rey David una rama justa, un vástago justo, ¿verdad? Y será un rey que gobierne, bla, bla, bla. ¿No? Ahora veamos Isaías. La descendencia real de David será la descendencia real de rey, no de real de que virtual, ¿no? Será interrumpida, cortada como se hace con un árbol, pero el tronco seguirá un renuevo, ¿no? Ese vástago, una nueva rama de la antigua raíz. O sea que el Mesías iba a ser del linaje de David. Ok. Y vamos a ver, una nueva rama de la antigua raíz, Isaías, ¿no? Rama es Nazar en hebreo, ¿ok? La ciudad de las ramas es Nazarat en hebreo. Nazarat en nuestro idioma es Nazaret. Así que, y Jesús es Nazar, la rama, es decir, Nazareno. ¿Se entiende ahora lo que se refería el profeta? De que porque iba a ser llamado la rama. Y en hebreo, Nazaret significa la ciudad de la rama. Entonces, la rama de la ciudad de la rama. Y eso es lo que quiere decir esa profecía, ¿no?
Y ahora sí, si no tiene ninguna pregunta, es ok. Ya te había quedado una parte ahí. Claro, porque ya tenía el otro PowerPoint más antiguo, pero yo voy dateando de los estudios y bueno, tuvieron Bien, chapa. no, estuvo muy interesante la chapa, así que bien de bien. Espero que les haya gustado a todos. Si no tienen una pregunta, eh, si no, vamos a ver la manera de poder hacerles llegar algunas partes. Por ejemplo, yo sé que algunos están mirando en el celular y se les complica para mirar los mapas, pero capaz que si después se los podemos pasar para que los miren con más detenimiento, capaz que pueden, así los que están manejando no tienen accidentes graves de tránsito, por ejemplo. Decía, miren Eh, acá, ¿no? Y yo me acordaba, no, no, sí, está manejando. sí, sí. Miren, miren. Justo está haciendo una curva ahí, no. Eh, bien, entonces creo que estamos firmemente capaz que sí hacemos un grupo de WhatsApp solamente para, no para mandar videos de perritos y para comentar de cosas, sino solamente para información de la clase, o mandarle esas cosas después de la clase, o decirles, bueno, se suspende por tal motivo, porque a Luis se le escapó el perro y lo tiene que ir a atar, atar, que andaba medio, quería hablar, estaba hablando en lenguas el perro ahí hace un rato. Así, pero por algo de eso, que es un tema importante, pero no un grupo pesado, como porque ya tenemos muchos grupos todos, así que creo que es capaz que es bueno para esto. Después, así que lo vamos a conformar y incluirlos en ese grupito. Entonces ahí ya le pasamos el link, ya les podemos pasar esos datos. Alguno que se lo perdió, como Fernando, que me pidió por favor que le grabáramos la reunión y se la pasáramos, que hoy no pudo estar, para pasarle el link, así lo mira todo. Por ejemplo, el caso de Nelly, que hoy estuvo, no podía conectar el audio en casi toda la lección, así que así lo puede mirar a posterior y todo ese tipo de cosas. Eh, Recuerden que no hay pregunta tonta o pregunta justificada, pueden preguntar lo que quieran, por eso están las clases, ¿no? Para sacarse dudas. Si algo que no entendieron, o sea, justamente, yo estoy consciente de que no van a entender todo, pero el objetivo es mostrarles de que hay mucho más, ¿verdad? Es como que esta no era su transformación final, ¿verdad? Hay más, ¿no? Detrás de los textos. Y especialmente una cosa interesante es de que en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Jesús, todo el mundo, obviamente los judíos, el Viejo Testamento lo respiraban, lo tomaban, era parte de su vida, ¿no? Se lo escribían, ¿verdad? O sea, como que nosotros, yo no creo que nadie en el mundo moderno sabía el Viejo Testamento como lo sabían ellos, porque ellos sabían el Viejo Testamento con los comentarios de los rabís y todo, entonces ellos vivían eso era todo lo que aprendían. Entonces, cuando Mateo dice todas estas cosas y empiezan a conectar con todo eso que yo les explico, ¿verdad? Nazaret, la rama, eso lo hacían automáticamente los judíos. Entonces, cuando imagínense Mateo hablando, porque Mateo empezó a hablar de esto y luego lo compiló en un libro, ¿verdad? Pero la gente como que a los judíos les volaba la cabeza lo que le decía, porque era muy preciso, digamos. Perfecto. Y si no hacen preguntas para la próxima, les mandamos nosotros las preguntas. Ahí Luis se compila un par de preguntas y Vamos las a hacer un hace. Mira, examen al José, final José de se está todo. animando, guarda. La primera No, no, pregunta, no, los judíos sabían la escritura, sabían las profecías. ¿Por qué cuando llegan los reyes, es decir, los astrólogos, no creyeron en el momento de esa profecía? Si la sabían tan así, la tenían tan clara. ¿Por porque, qué en ese momento los líderes religiosos no, no, no supieron, no se dieron cuenta que era la profecía? porque no creían, porque literalmente no creían. Entonces, digamos, Esperaban al el Mesías. sumo sacerdote del templo era puesto por los romanos. Era un puesto que Ah, los romanos lo ponían. Entonces con esto le quiero, como que el escenario, ¿no? De esta película es que en esta época, cuando llegó Jesús, Israel estaba en su momento más oscuro, en donde el sumo sacerdote no creía ni lo que estaba haciendo.
No lo creía, no creía que iba a venir el Mesías. La gente tal vez sí, pero tenía mucho miedo, porque Herodes, que era el rey de los judíos, supuestamente era terrible, te mataba por cualquier cosa. Y los del templo trabajaban para los romanos, y digamos, y los fariseos y todo eso, como que sí, pero no les gustaba. Vamos a ver en el futuro que no les gustó el Mesías que era, ¿verdad? Ellos querían otra cosa. Eh, entonces, digamos, en un tiempo muy oscuro en Israel, a veces pasa, por ejemplo, estamos en una iglesia o lo que sea, y tú dices, ¿cómo es que es posible que pase eso, no? Porque no creen, ¿verdad? ¿Cómo es posible de que tal pastor robe a la gente, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Que vemos los apóstoles modernos, ahí se llevan a la gente, la poco dinero que tienen los pobres se lo llevan, ¿verdad? Y tú dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, yo que se sale, ¿no? Un cura, ¿no? Que pasó algo con niños. Entonces, ¿cómo es posible? Porque no creen. Aparentan creer, pero no creen. Y ese es el tipo de ambiente al cual Jesús llega, a un tiempo Ah. oscuro, en donde estaban vamos a decir, es como que más o menos llegar ahora, ¿no? Y Por ver eso se explica, capaz que por eso se explica que lleguen del extranjero a avisarle de la llegada del eso es la Mesías. ironía, y a Dios le encanta la ironía, ¿entienden? O sea, no son judíos los que vienen a esperar al rey de los judíos, son gentiles que llegan. Y Mateo está diciendo, recuerden, este Mesías no es solamente de los judíos, es de todos. Entonces, parte de la profecía y de que iba a ser para todas las naciones, ¿no? Pero a los judíos no les gustaba eso, porque veían a todos impuros menos a ellos. Era un tiempo terrible. Y como digo, podemos criticar bastante, pero hoy en día hacemos lo mismo a veces. Ves iglesias que se aprovechan de la gente, ves cosas así, y es porque tenemos ese mismo espíritu, digamos, un espíritu que no creemos en lo que decimos o no, no lo tomamos en serio, de que esto es real, no es simplemente como que, vamos a decir, de que ellos lo tomaban como un partido político, como algo así, ¿verdad? De que, tipo, yo soy esto por tradición, ¿verdad? A veces, especialmente cuando yo crecí, ¿no? Mis amigos eran todos católicos, nunca fueron a una iglesia católica, eran por tradición, no tenían ni idea, nunca habían tocado una Biblia, ¿verdad? Entonces, esta gente, similar a nosotros hoy en día, llevan tradiciones, pero realmente en su corazón no creen. Y tú dirás, ¡guau! Era súper obvio. Pero recuerden que el pueblo de Israel caminó por el desierto con la luz y el fuego y todo eso, y aún así, cuando llegaron al Sinaí, se pusieron a hacer un becerro de oro, ¿no? O sea, como que el humano es complicado. Muy buena Me vino, pregunta. sí, muy buena, la verdad. Me vino a la mente ese texto muy conocido que dice que Dios usa lo que no es para avergonzar a lo que es, ¿no? Y acá se aplica muy bien, porque es cierto, todos los que venían, estaban motivados por venir el Mesías, eran todos los extranjeros. Ya, recuerden que los magos no sabían dónde iban a hacer, ellos sí. De rebote se enteraron porque le dijeron, no, Belén, ¿no? O Mm. sea, y aún así se mandaron. O sea, el contraste que yo les quería decir es que los sacerdotes y escribas no quisieron ir de la plaza hasta el puente de la Barra a ver si venía el Mesías, pero los magos no tuvieron problema de venir desde Florianópolis, ¿no? En camello hasta aquí, digamos, para ver si era cierto. ¿Entienden? Los otros 1000 y pico de kilómetros, y estos no querían ir unos 15 kilómetros, para que vean lo oscuro que era eso. Bueno, no sé Pero si muy bien, no hay más est- preguntas. Eh, estoy no, sin... pero las cosas del Señor son así, ¿no? Usa a uno, dos, tres y se ensalza al Señor. Es tremendo, sí, es tremendo. Bueno, gloria a Dios que Nelly pudo conectar su audio. Vamos a despedirnos por hoy. Creo que